haberse conectado a este cuarto webinario de las series que estamos haciendo para, bueno, pues para continuar con el proyecto que llamamos OPRIPAR, ¿no? Hoy la sesión de hoy, o los objetivos principales de la sesión, está muy relacionado con los temas, en particular con el tema de los programas para gestionar las dosis en los pacientes. Ese será uno de los grandes temas que queremos presentar, compartir con ustedes para ver si puede facilitar, ¿no?, su recogida de datos. También vamos a compartir la experiencia de un centro de Argentina con un tema de acreditación internacional sobre la calidad del trabajo que están realizando. También queremos actualizar sobre el tema de material didáctico que existe ya en la página de OPRIPAR. Aprovechar, hacer una actualización de cómo va todo el proyecto y algunos de los retos que van adelante o de algunas cosas que queremos compartir con ustedes y discutir sobre todo, ¿no? Y por supuesto que el tema principal es que queremos seguir afinando, ¿no?, todo ese proceso de recolección de datos, de dosis de pacientes, de validación de esos datos y, bueno, y algunos otros objetivos que puedan surgir en la discusión final que tenemos aquí entre todos. Entonces, ese sería un poco el programa de hoy. Tienen la agenda y tampoco tiene sentido de que yo detalle más porque se irá cubriendo. Por otro lado, también bueno, anunciarles que el colega del Organismo de Energía Atómica, Alejandro Nader, no va a poder estar con nosotros por un problema, por una cuestión suya de agenda y no puede estar. Nos manda, por supuesto, como siempre, un fuerte abrazo y el apoyo para continuar trabajando. Y también quiero aprovechar para agradecer a los colegas que se han podido conectar adicionalmente, concretamente de Argentina, Víctor Burel, no sé si finalmente de Brasil se ha podido conectar Ellen o Simone adicionalmente, de México Eleni y por supuesto de Cuba, como siempre, Rosana de la Mora. Y bueno, yo creo que sin más podemos pasar. No sé si Charo, que está ahí, ya la conocéis todos, pero bueno, quiere decir algunas palabras ¿no? Empezamos. Charo, si quieres decir alguna palabra. No, solamente agregar a esto muy breve que yo trabajo en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, pero esto es un trabajo conjunto que estamos haciendo codo a codo con Pablo y OPS, y como bien dijo él, en colaboración estrecha con el OIE. Así que estamos juntos para eso, para que sepan que este es un proyecto regional que puede tener un impacto incluso fuera de la región y que lo estamos apoyando también desde la sede central de Ginebra, de la OMS en Ginebra. Muchas gracias a todos por unirse. Bueno, perfecto. Entonces, sin más, si seguimos el programa, entonces sería ahora un poco la experiencia desde Argentina de Patricia Azcurra sobre de la acreditación con la Joint Commission, ¿no? Sería el orden, ¿no? Sí, sí. No sé, ¿la presentación la tiene ella o la tienes tú, Carlos, o cómo? No, directamente Patricia la puede mostrar, ya está habilitada. No sé si ahí lo pueden llegar a ver. Muy bien, excelente Patricia, se ve muy bien. Sí, no sé si la puedes poner en modo presentación de slide. Ahí está, perfecto. Genial. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días para algunos. Un gusto nuevamente estar con todos los del grupo, tanto desde la parte de las organizaciones como la parte de los físicos médicos y la parte de los que trabajamos en los hospitales. Hoy un poquito lo que les quiero compartir, tenemos muy poquito tiempo, quiero reducir lo más que pueda, es bueno, un poquito lo que fue la parte de la construcción del Comité de Seguridad Radiológica de nuestro hospital, que trabajó en el Hospital Italiano de Buenos Aires, un poquito antes de la llegada de la Joint. Lo que hizo la Joint en realidad fue darnos un poquito más de fuerza como para poder hacer las implementaciones de la parte institucional. Al principio la idea que quiero dejar es que con OC Joint se puede lograr un comité de seguridad de a poquito, lleva tiempo, pero se logra, y algo positivo de lo que es realmente la red de protección, que es un tema muy duro, porque es muy difícil de llevarlo a cabo y mucho más en el tiempo y sostenerlo. Pero creo que después de estas diapositivas vamos a tener un impacto un poquito más positivo de lo que es la gestión.
¿qué es lo que me quiero referir más que nada al Comité de Seguridad Radiológica? Que es más que nada un grupo multidisciplinario interno de los hospitales, más allá de que la JOIN es un grupo que viene de la parte externa, que convoca al hospital, que contrata el hospital. No todos los hospitales pueden contratar la Joint Commission porque es algo que es de Estados Unidos y sale unos dólares que no todos lo tienen, pero sí los comités de seguridad radiológica lo pueden realizar cualquier institución, cualquier servicio. Quiero que se lleven eso desde el resumen que vamos a hacer ahora. Y dependiendo de las reglamentaciones de cada país, puede ser algo obligatorio, puede ser algo voluntario. En Latinoamérica, por lo general, es voluntario porque aún hoy las legislaturas todavía no están muy actualizadas. Entre medio de lo que es la formación del comité y la ayuda que tenemos para tratar de poner e implementar todas las expectativas que tenemos de la seguridad radiológica en las reuniones, y en el comienzo de ellas hay rutas y baches, muchos baches. Por lo ideal que generalmente queremos es convocar expertos, tener una agenda predeterminada, o al menos 1 o 2 reuniones por mes, capacitaciones por área, específicamente por área. Acá quiero dividir en la parte de también la capacitación, a la parte de compras, a la parte de gestión de comunicación, porque no es lo mismo decir necesitamos determinados chalecos plomados a decir, bueno, ok, te traigo lo que conseguí, porque quizás después, primero que se hizo un gasto y segundo no se emplea en lo que tiene que ser, no es lo mismo los que son plomados para hemodinamia a lo que es para radiología convencional. Entonces hay una diferencia y un par de costos que habría que llegar a esa conclusión. Las auditorías, análisis de resultados, las implementaciones de mejoras, las nuevas auditorías, un sistema de trabajo y recurso económico. Lo que nos pasa en realidad habitualmente que es que se convoca primero a los rangos gerenciales, que la mayoría no tienen conocimiento de radioproducción. En vez de formar un grupo de expertos, lo primero que forman es un grupo gerencial, que también tiene que estar incluido porque obviamente la parte de un sistema de trabajo es netamente institucional, tienen que convocarlos a todos, pero los que tienen que gestionar la parte de las capacitaciones y liderar el grupo de reuniones deben ser los especialistas. Las agendas, la verdad que realmente son muy distantes entre el tiempo, eso hace que se vaya mermando la actividad de trabajo. Las capacitaciones son universales, la misma capacitación que se da para el médico, se la da para el técnico, se la da para justamente la gente de compras, que cobre no entiende. Hay que diversificar el tema también de la comunicación hacia cada área específica. La dificultad de interpretación de los resultados por la falta de expertos. Realmente, bueno, aquí es donde entra quizás un poquito la JOIN para nosotros, que nos permitió ingresar físicos médicos a nuestra institución, donde nos resolvieron un montón de inconvenientes desde la parte de dosis, desde la parte de gestión de análisis de los chequeos de equipos. Se genera después una frustración al empezar con todas estas actividades a medias astas, y entonces empieza la cese de nuevas actividades. Y la falta de recursos económicos es un dato también bastante importante entre lo que tiene que ver para la parte que nos queda para lo que es la protección radiológica. Siempre se destinan un dinero a muchas cosas del hospital, y la parte de radioprotección siempre nos queda ahí en un tanto medio colgado. Después de muchas reuniones, varios intentos, hemos logrado empezar a hacer varios planes, de lo que son objetivos cortos y a medianos plazos. A los cortos logramos documentación e implementación de guías y manuales, logramos una comunicación más clara y sencilla, adaptada a las diferentes áreas, a la gerencia, a las jefaturas del personal, a los pacientes. Logramos con las pequeñas auditorías internas verificar y modificar lo que para cada área necesita. Con las estadísticas, ¿qué es lo que logramos? Hacer números. Los números que hacen visualizan el riesgo, importantísimo desde el área para hacer ver que realmente la radiación existe es a través de los números, a través de las estadísticas. Y bueno, y sumar insumos de la protección específicos para adaptar y reutilizar realmente coherentemente los EPP y los blindajes, porque realmente a veces uno
como que se encasilla en que determinadas funciones tiene que ser para determinada mampara, y quizás con la parte de la implementación de los físicos médicos pueden readaptar lo que se puede llegar a conseguir en cada país a la necesidad de la protección adecuada en cada área. Los objetivos que queremos a largo plazo es que se termine de fomentar la cultura de seguridad radiológica institucionalmente, no desde cada sector servicio, sino a lo largo de toda la institución, desde la parte de documentar, analizar, resolver, implementar mejoras y volver a documentar. Esto tiene que ser continuo para poder lograr la parte de la cultura, ingresando evidentemente con todas las áreas, tanto los expertos, los físicos médicos, los físicos médicos, los oficiales de radioprotección, los POE, que serían los médicos, los paramédicos, los ayudantes, los pacientes y familiares. Ellos también tienen que estar integrados y escucharlos, saber cuál es la necesidad que tienen de la información que le damos. A veces damos mucha información que el paciente no entiende y generan más dudas que aclaramos. Y también los rangos en general, tanto lo que es la parte de dirección de compras de comunicación, tienen que estar también muy cerca de la parte del grupo de expertos, como para poder llegar a ser toda una parte homogénea desde lo que estábamos tratando de implementar en seguridad. La comunicación debe ser directa, simple, lograr una mejor implementación en protocolos. Lo que hemos logrado son guías cortas y fáciles de hacer, protocolos reproducibles con medios que tienen las instituciones. Esto a modo general. A veces podemos llegar a usar los fantomas de bidones de agua. Acá tenemos a nuestro querido doctor Tusset. En nuestras primeras instancias allá a lo lejos hemos usado como fantoma un bidón de agua, siempre con los mismos protocolos. Adaptar las recomendaciones internacionales a las posibilidades de cada servicio en cuestión, y siempre destacar pequeños logros para motivar a seguir el camino con la mejora continua. ¿Qué me quiero referir con pequeños logros? Cuando hacemos las auditorías, pasar y ver que tienen los chalecos apoyados y bien extendidos en los percheros, pasar por el servicio y felicitarlos, decirles, vamos en buen camino. Esos pequeños detalles, desde la parte de lo que es una gestión de ir haciendo controles desde el grupo de comité, al personal lo invita a seguir creciendo, lo invita a tener una empatía con toda la parte de los recursos que tenemos, que no es siempre decir tienen que hacer esto y lo tienen que hacer ahora, sino simplemente es un grupo de trabajo de mucho feedback. Y bueno, por lo otro es mucha paciencia, porque en general los grupos de trabajo son todos voluntarios y se deben intercalar con sus actividades correspondientes dentro de lo que es el servicio, pero además tienen que hacer la parte del comité. Eso por ahí nos genera una parte de extensión de tiempo de trabajo que quizás no es la habitual que podríamos llegar a tener con una gerencia inclusive de un sector de radioprotección dentro del hospital. Por finalizado este breve discurso, lo que les quiero dejar es, esto es a modo informativo, no son los originales del hospital, sino nuestros comienzos. Al principio no teníamos nada, luego iniciamos con un mínimo manual de capacitaciones desde el servicio de hemodinamia, hasta los ingresé desde el 2014, después tuvimos una mejora, vimos que no teníamos registro de dosis, no teníamos un montón de cosas. Bueno, a partir de lo que vimos cuando empezamos a hacer las capacitaciones, empezamos a modificar y empezamos a tener un programa de profilaxia de síndrome cutáneo radioinducido desde el servicio. Todavía no teníamos la parte institucional. Pues después obviamente la Joint dijo, ok, siempre tenemos que hacer la parte institucional, no la hagamos desde cada servicio separado, entonces empezamos a usarlo en la parte institucional. Recién en el 2019 se formó el comité físicamente dentro del hospital, y ya ahora en el 2021 ya tenemos políticas institucionales con bueno, una cantidad de programas que ya es un poco más formal, y realmente quiero que vean el tiempo que nos ha llevado a hacer muchas modificaciones, pero se puede llegar a lograr si vamos trabajando en un momento de a veces una furia de hacer todo bien, de golpe porrazo no se hace nada, de golpe porrazo volvemos a trabajar. Siempre tiene que ser continuo y estar actualizándose como estamos haciendo en este programa. Bueno, les agradezco a todos por el tiempo. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Patricia, creo que, y felicitaciones por el trabajo que nos has presentado. No sé si hay alguna pregunta muy rápida o algo así con Patricia, pero si no, pasamos al siguiente tema. Obviamente cualquier cuestión bilateral se puede consultar, entiendo, pues algunos de los participantes. Simplemente preguntarle en cómo ha beneficiado a la institución el estar en la Joint Commission. Esto obviamente redunda en el paciente, claramente, ¿no? Totalmente, doctor. Lo principal que nos hizo el tema de la Joint fue reordenarnos. Teníamos todos muy buena capacidad de querer implementar cosas, pero éramos muy desordenados. ¿Qué hizo la Joint? Nos ordenó, nos dio una línea de trabajo, y en base a la línea de trabajo, la verificación, primero la documentación, que empezamos a tener, porque al principio dice, sí, hacemos las cosas bien, pero no teníamos una estadística de qué es lo que hacemos bien o qué no. Empezamos con las auditorías, empezamos con la documentación, y ahí los números empiezan a decir, estábamos haciendo esto de más o de menos. Entonces lo que nos hizo, nos ordenó. Entonces lo que hicimos es optimizar los recursos que teníamos, y asimismo fuimos optimizando desde el trabajo día a día de nosotros como personal de salud. Además, como institución, nos ordenó mucho en cosas básicas, como puede ser mejor de cartelería, el paciente entiende mejor, con el tema de capacitaciones. Las capacitaciones fueron una base pilar que trajo que sean anuales, y antes por ahí las capacitaciones las teníamos muy fluidas entre un tema y el otro. Ahora nos organizaron más con una sistemática de capacitación, y eso logró que empezamos a mejorar con el tema de los insumos, con el tema de las dosis. Empezamos a ver las dosis y empezamos a bajarlas porque empezamos a optimizar, porque empezamos a ver. Entonces, y empezamos a preguntarnos cuánto mejora más podemos hacer. Entonces es una cadena de mejoras que te empieza a ver, te abre los ojos. Te limita en una dirección y te empieza a dar los ojos y dices, ok, tenemos que ir por este lado vamos mal, por este lado vamos bien. Creo que en resumen, lo que nos hizo fue ordenarnos y ver que siempre se puede mejorar en algo. Muy bien. Muchas gracias, muy clara, muy clara. Gracias, doctor. Excelente. Pablo, si me sí. permitís una palabra, bueno, yo lamento que en realidad estoy conociendo en este momento tanto a Jesús como a Patricia. Creo que los tres estamos en Buenos Aires. No los conocía para nada. Está bien, yo vengo del ámbito de la radioterapia, de modo que no es extraño esto, pero es una pena que no hayamos podido hasta acá sumar esfuerzos. Yo estoy trabajando medio viniendo desde Favaloro, en el Garrahan. Estamos haciendo dosimetría en vivo hace un par de años, y tratando de trabajar en esto, y creo que por ahí nos podríamos juntar como para sumar algo de esfuerzos, ¿no? Y por ahí OPIPRAL nos puede ayudar en esto y juntarnos un poco. Para mí es el primer contacto con el proyecto, que me parece muy interesante, pero bueno, obviamente corro muy de atrás respecto de ustedes, porque creo que esto ya viene hace un tiempo, y quizá ponernos en contacto nos puede ayudar a sumar en el tema este. Hace un tiempo charlé, no hace mucho, unos días, con el doctor Alonso, que creo que está interesado en esto también, y quizá nos podríamos juntar un poco para sumar esfuerzos, si les parece. Sí, no, excelente, Víctor. Precisamente eso es la idea, ¿no? de estas reuniones. Quizá luego al final de la sesión, si parece, ahondamos un poquito más en esta, pero esa es la idea, de estar aquí conectados todos. Así que te agradecemos mucho y creo que por ahí van los tiros. Perfecto. En todo lo que se puede. Sí, Carlos. Uy, perdimos a Carlos, parece. No, estoy acá. Perdón. No, y estabas diciendo, se te cortó la palabra, ¿no? Perdón, no, había cargado la presentación siguiente, nada más, amigo mío. Ok. Bueno, pues entonces, si les parece, seguimos entonces con un poquito del programa y al final retomamos un poco, pero es lo que nos comentaba Víctor, eso es un poquito la idea de buscar esas sinergias. Entonces ahora, si no me equivoco, Eliseo nos va a contar
bueno, nos va a hablar un poco sobre los sistemas de gestión de dosis y que quiere compartir con todos ustedes. Entonces, adelante, Eliseo. Muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes desde España. Algunos nos conocemos personalmente, otros todavía no, pero espero que lo podamos hacer. Yo soy profesor emérito de Física Médica en la Universidad Complutense y he estado muchos años colaborando con la Comisión Europea y 8 años presidiendo el Comité 3 de Protección Radiológica, la ICRP, y ahora colaborando con la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana, y con Carlos Úbeda, que también ha pasado mucho tiempo y sigue pasando con nosotros en Madrid. Y la presentación que yo os voy a hacer es un poco la introducción de los sistemas de gestión automática de dosis a los pacientes, que incluso en la parte intervencionista se está intentando que se puedan gestionar en paralelo a las dosis ocupacionales, y que os voy a intentar transferir muy brevemente la experiencia positiva que hemos tenido en España, en el Hospital San Carlos de Madrid primero, pero después en toda la Comunidad de Madrid y en algunas otras comunidades autónomas, utilizando un sistema que se llama DOLQA, dosis online para garantía de calidad, y que ya ha sido instalado en la Universidad de Tarapacá, y que la idea que teníamos era que este sistema, que ha sido cedido por el Hospital San Carlos para el programa OPRIPAL, pues pudiera ayudar un poco a esa gestión, a la preparación de los niveles de referencia de dosis y a los programas de optimización y de garantía de calidad en la gestión de las dosis de intervencionismo pediátrico. Uno de los coautores de esta pequeña presentación que os hacemos es José Miguel Fernández Soto, que es el actual jefe del Servicio de Física Médica del Hospital San Carlos y que está muy implicado también en la preparación y la gestión de este sistema. ¿Pasas la primera diapositiva, Carlos? Yo voy a hablaros muy brevemente de qué son y para qué sirven los sistemas de gestión de dosis. En la Sociedad Europea de Radiología les llamamos Dose Management Systems. Probablemente ya los conozcáis vosotros. La Sociedad Europea recomienda que los integremos en los sistemas hospitalarios porque es realmente una de las formas más prácticas de poder optimizar los procedimientos y poder cumplir la normativa que tenemos en Europa. Este sistema que llamamos DOLQA lo utilizamos desde hace ya muchos años y ha sido la transición de distintas etapas durante el paso de la radiología digital, de la radiología convencional a la digital, y que ha ido mejorando. El sistema actual prácticamente maneja en el 95% los informes estructurados de dosis en formato DICOM, que contienen mucha información y que permiten, como ahora lo veréis, una optimización más o menos sencilla de los procedimientos, especialmente en tomografía computarizada y en radiología intervencionista. Veremos de todas formas que estos sistemas, que algunos de nuestros colegas en hospitales europeos piensan que es la solución para cumplir automáticamente la normativa de protección radiológica, no es así. Necesita un apoyo importante de los físicos médicos o de los tecnólogos médicos y una integración de los radiólogos, técnicos, personal de enfermería también, muchas veces de los servicios de hemodinámica, para utilizarlos correctamente. La siguiente, por favor. Lo primero sería que tratemos de resumir qué son y para qué sirven estos sistemas de gestión de dosis. Pues lo más importante, al menos inicialmente, es que permiten transferir todos los datos de los procedimientos que estamos realizando de forma automática, con todos los indicadores de dosis, mucha más información que no simplemente ese valor que aparece en las consolas del producto dosis área o del quema en aire acumulado a la entrada del paciente al final de los procedimientos, y todo eso va a ser posible transferirlo automáticamente al sistema, que el sistema lo gestione y que el sistema después nos informe, nos dé gráficos, nos dé informes periódicos, incluso nos dé alarmas de posibles situaciones que deberíamos de investigar. Cuando podemos, como es el caso de intervencionismo, y disponemos de dosimetría electrónica en algunos de los profesionales o en todos, podemos gestionar también las dosis ocupacionales en paralelo a las dosis de los pacientes, que deberían de estar relacionadas cuando existe alguno de los profesionales o de los grupos profesionales
que no cuidan adecuadamente la protección ocupacional, pues aparecen unas discrepancias en los valores que tendríamos que tener, y tenemos ya incluso una aplicación que se puede manejar en el teléfono portátil que permite ver al final de los procedimientos pues si hemos recibido una dosis no exagerada, pero mayor de la que deberíamos de recibir en comparación con nuestros compañeros. Permiten identificar estos sistemas alertas sobre dos aspectos: en pacientes individuales, cosa que nos importa y que especialmente le importa a los pacientes o a los familiares de los pacientes en los procedimientos intervencionistas, pero también para grupos de pacientes, para comparar los valores de las medianas de las dosis con esos niveles de referencia, que al final esos niveles de referencia, como sabéis, han sido promovidos, al menos en el objeto, por la Comisión Internacional de Protección Radiológica para ayudarnos a la optimización. No tenemos límites de dosis, por supuesto, para los pacientes, pero esos niveles de referencia nos permitirán comparar las medianas de grupos de procedimientos o mensualmente o semestralmente o anualmente si estamos trabajando en condiciones de protección radiológica adecuadas. Suponemos evidentemente que también la información de las imágenes que estamos utilizando es correcta. La siguiente, Carlos. Nos permitirán esos sistemas de gestión de dosis también disponer de forma automática de informes de dosis para los pacientes. En Europa es obligatorio que si el paciente nos lo requiere, que le demos junto con el informe del estudio, pues que le demos también un informe de dosis o que incluyamos aspectos de los indicadores dosimétricos en los informes de dosis. El sistema que estamos mostrando y que ya está instalado en Tarapacá y que podríamos o podríais utilizar dentro del programa OPRIPALC permite también estimar, eso siempre es una estimación porque tiene bastante incertidumbre, las dosis efectivas en los procedimientos con grandes incertidumbres, pero ese valor es importante sobre todo cuando los pacientes tienen distintos procedimientos con distintas modalidades de imagen. Y no siempre es fácil explicarle a un paciente cómo de riesgo radiológico supone unos cuantos megabecquerelios en PCT con los productos miligrays por centímetro en tomografía computarizada, con los grays por centímetro cuadrado en procedimientos intervencionistas. Y a veces esa explicación que vosotros mismos o algunos de los prescriptores le tienen que explicar a los pacientes o a los familiares, utilizar las dosis efectivas puede ser también un procedimiento sencillo. Permiten estos sistemas disponer y gestionar los datos demográficos, técnicos y geométricos incluidos en los informes estructurados de dosis para poder optimizar en su caso. Y podremos visualizar los detalles de los eventos de radiación, como ahora veremos. La siguiente, por favor. Podremos ver visualizaciones en modos gráficos y podremos inmediatamente detectar los valores altos de las dosis al paciente y, por tanto, cuando no tenemos mucho tiempo para ver con detalle todos los procedimientos que hemos realizado, de un vistazo en los gráficos veremos si en la última semana o en los últimos 15 días tenemos 3 o 4 procedimientos con dosis más altas y, por tanto, evaluarlos. Podremos evaluar incluso el impacto de la complejidad de los procedimientos en los valores de dosis. A veces, por supuesto, los procedimientos más complejos suponen dosis más altas y eso lo podremos ver en ese formato gráfico. Y, por supuesto, podremos clasificar de forma más o menos automática por grupos de edad y de peso y discriminar o calcular las medianas de los valores de dosis que estamos impartiendo a los pacientes en esos grupos de edad, porque después la comparación con los niveles de referencia, pues por supuesto son diferentes para pacientes de 10 kilos, de 20 kilos o de 40 kilos, y la tendencia ahora es que agrupemos los valores de dosis por grupos de peso, además de por grupos de edad. La siguiente, Carlos. Bueno, pues ese sistema, como os decía, el sistema que tenemos en Madrid ha sido ya instalado en un servidor central de la Universidad de Tarapacá en Chile, que está a vuestra disposición y estamos en el proceso de intentar que vuestros equipos, bien sea a través del PACS del hospital o bien sea directamente, se puedan conectar si se obtienen las autorizaciones de vuestros sistemas informáticos, por supuesto anonimizando los datos con ese servidor de Tarapacá, al cual vosotros después podréis acceder y ver cada uno de los hospitales sus propios datos, a pesar de que insisto que cuando se transmiten los datos
al servidor de la universidad se van a anonimizar con objeto de que se cumplan los niveles de reserva y de protección de los datos del paciente. La siguiente, Carlos. Este es un pequeño esquema. Como veis a la izquierda tendremos entradas de dosimetría de pacientes en el que podremos ver para procedimientos individuales o pacientes individuales el número de eventos, el número de veces que pisamos el pedal de escopia o que obtenemos series de cine o que obtenemos adquisiciones rotacionales. Podremos ver el producto de la dosis área total o separado por fluoroscopia y por cine o por adquisiciones rotacionales. Veremos también el Kerman-Aire en el punto de entrada, en el punto de referencia a la entrada del paciente, etcétera. Todos esos datos y muchos más geométricos y con detalles que pueden ser también el número de eventos, cuánto ha durado cada evento de fluoroscopia. La tendencia ahora es agravar más las secuencias de escopia para ahorrar dosis en las secuencias de cine. Todo eso quedará registrado en el sistema y se podrá ver retrospectivamente. Cuando tenemos dosímetros electrónicos y los ligamos al sistema a través de unos hubs que reciben la información dentro de la sala, pues podremos tener también detalles en cada procedimiento de la dosis ocupacional. Esto permite una optimización mucho más refinada porque ya no se trata simplemente de ver al final del año o al final del mes qué dosis tenemos, sino después de cada procedimiento. Y eso sí permite discriminar con facilidad si hemos utilizado adecuadamente los elementos de protección o no los hemos utilizado. La siguiente, Carlos. Este es un esquema de los gráficos que presenta el sistema DOLQA, por ejemplo, cuando vemos los últimos 15 días. Y cuando vemos los últimos 15 días, vemos en un gráfico, aparte de en cada procedimiento, separamos en un código de colores la dosis que hemos impartido en fluoroscopia y en cine. Vemos también inmediatamente, y aquí vemos, por ejemplo, que ha habido 3 procedimientos con una dosis mucho más alta en los últimos 15 días. Uno que se ha ido, estos son adultos, por supuesto, 900 grays por centímetro cuadrado, otro paciente que ha tenido 700, otro paciente que ha tenido 400, y evidentemente estos casos pueden ser auditados después viendo los eventos de radiación. Pasamos, Carlos, a la siguiente. Cuando vemos los eventos de radiación, que es ver todas las adquisiciones de fluoroscopia y de cine que hemos tenido a lo largo de un procedimiento, y podemos ver cuáles han sido y en qué momento del procedimiento los eventos que han incorporado, que han producido más dosis al paciente, podemos discriminar. Vemos que a lo mejor hemos utilizado distintos modos de fluoroscopia, la baja, media o la alta, o incluso si tenemos distintos modos de cine o de adquisición de imagen, verlo también. Y esto es lo mismo que veíamos antes para procedimientos. Ahora podemos analizar al final de nuestro procedimiento qué es lo que ha pasado en nuestro procedimiento y cuáles han sido los eventos que han provocado más dosis para el paciente. La siguiente, Carlos. Cuando tenemos un equipo biplano, podemos diferenciar cuáles son las irradiaciones que hemos tenido en cada uno de los arcos, e incluso cuando tenemos adquisiciones rotacionales. Aquí tenemos un ejemplo para una adquisición rotacional. Esto es para un paciente adulto y en un procedimiento de neuroradiología, pero podemos ver cuánto supone esas adquisiciones rotacionales con respecto a la dosis total. Y al final, vosotros como clínicos lo que necesitáis saber es qué precio se paga en dosis cuando queremos mejor calidad de imagen o cuando queremos una adquisición que nos dé una información diagnóstica más completa. La siguiente, por favor. Hay algunas publicaciones, algunas la hicimos en España hace ya bastantes años, Carlos colaboró con la misma, en el que vimos que en equipos de cardiología intervencionista pediátrica de vuestro colega del Hospital La Paz, antes en el 12 de octubre, que a lo mejor lo conocéis alguno de vosotros, que es el doctor Federico Gurrier Larraya, pues vimos con una muestra muy amplia de datos que las adquisiciones rotacionales de Convincity suponía en promedio un 33% de las dosis en procedimientos terapéuticos y un 16% de las dosis en procedimientos diagnósticos. Eso puede ser difícil de manejar si no tenemos estos sistemas de gestión automática, pero con los sistemas de gestión automática se puede obtener estos datos al final o estos indicadores dosimétricos con bastante facilidad. La siguiente. La información que obtenemos normalmente como parte de los informes estructurados de dosis
son valores individuales del producto kerma area, de la dosis acumulada en la piel del paciente. Podemos ver incluso, calcular o estimar mapas de dosis en la piel. Podemos ver incluso el porcentaje de colimación utilizado. Podemos ver el kilovoltaje medio y la filtración del haz de cada uno de los eventos de radiación, el número de pulsos por segundo y la anchura de pulso que estamos utilizando. Esa información a veces no le prestamos demasiada atención, excepto cuando tenemos una mala calidad de imagen. Pero la mala calidad de imagen puede ser de que estemos utilizando pulsos con una anchura de pulso demasiado larga y por tanto perdemos un poco de nitidez. Podemos ver los porcentajes de fluoroscopia y podremos ver también la contribución que suponen esas adquisiciones rotacionales, y todo eso evidentemente es imposible verlo con detalle para todos los procedimientos, pero cuando tenemos un procedimiento con mucha dosis, ver ese gráfico de los eventos de radiación puede ser muy informativo y nos puede ayudar mucho a manejar mejor los próximos pacientes. La siguiente, por favor. Estamos terminando ya. Este es el esquema del sistema que hemos ofrecido a OPRIPAL, que hemos ofrecido en la instalación en la Universidad de Tarapacá. Los datos llegarán y se guardarán en un sistema anonimizado de todos los hospitales que os queráis conectar en ese servidor de la Universidad de Tarapacá. Cada hospital podrá acceder por red privada virtual para ir mandando los datos. Antes de que los datos salgan del hospital, se anonimizarán para que no haya problemas de confidencialidad. Esos datos llegarán al servidor, el servidor los incorporará en un gestor global y vosotros podéis entrar directamente a ese servidor y podréis ver los datos de vuestro hospital y comparar algunos parámetros con el total de lo que esté en esa base o en ese repositorio central de datos. Eso es lo que pensamos que en el futuro podrá facilitar mucho la gestión de los datos y podrá hacer que el programa OPRIPAL, programa regional, fuera el primero, podría ser el primero en el mundo que utilizara un repositorio de datos que os permita compararos unos hospitales con otros, unos países con otros, y que podamos tener unos valores de referencia regionales que se puedan ofertar a los países, incluso a los hospitales que no estén participando, pero que puedan participar en el futuro, e incluso que el modelo, si funciona correctamente, pueda ser utilizado en otras regiones del mundo, en África, en Asia. En Europa no lo hemos conseguido todavía, pero existe la idea en la Unión Europea de poder llegar a esta solución. La siguiente, Carlos, creo que terminamos ya. Tenemos que terminar con algunas limitaciones y los apoyos que precisan estos sistemas. Se necesita implicar a algunos tecnólogos o expertos en física médica que lo manejen, porque los datos, el sistema contiene mucha información, pero hay que ocupar un poco de tiempo para extraer la información. Tenemos que intentar interesar a los cardiólogos, a los tecnólogos y a veces también al personal de enfermería en que pueden utilizar el sistema para obtener alguna información. Hay que mantener una buena interacción con los técnicos de mantenimiento de los equipos de rayos X y con los servicios informáticos del hospital. Quitar el miedo a que no se trata de sacar datos privados del hospital, sino que los datos se anonimizan y es entonces cuando se mandan. Podremos realizar o tendremos que realizar controles periódicos de calidad del sistema de gestión de dosis, porque puede haber momentos en los que hay algún problema de comunicación. Habrá que incluir manualmente en vuestros sistemas la descripción del estudio y algunos datos personales como el peso de los pacientes. El sistema los admite, pero al final tiene que ser un técnico, un tecnólogo, vosotros mismos quienes digáis si el paciente pesa 15 kilos o pesa 45 kilos. Incluir la descripción del estudio va a ser importante, pero al menos poder discriminar entre diagnósticos y terapéuticos, y podrá elaborar más o menos de forma automática, pero después será importante que esos informes periódicos de las gestiones de calidad que se estén realizando, pues como decía Patricia Azcurra antes, que eso llegue a los correspondientes comités de calidad del hospital. En Europa os puedo decir que los hospitales que disponen de estos sistemas tienen una interacción excelente con los comités de calidad y que es probablemente dentro de los hospitales las formas de comunicar con los comités de calidad con más fluidez y que más agradecen el que se puedan sacar estos informes con ese nivel de detalle. Y con esto termino, gracias, y siento haber sido un poquito más largo de lo previsto.
No, pero bien, porque hace falta, este es un tema, quizá el tema central, digamos, del día de hoy, aunque hay otros temas, por supuesto, y quizá, si os parece, podríamos abrir por si hubiera alguna pregunta muy específica sobre lo que nos ha contado Eliseo o sobre alguna duda general. Y podemos dedicarle un par de minutos si alguien tiene alguna pregunta en particular. Luego, lógicamente, las interacciones seguiremos con el proyecto sigue adelante, ya que estamos todos conectados y podremos mantener otro tipo de intercambio más específico. Pero si ahora mismo hubiera alguna pregunta en particular, creo que sería el momento. Siéntanse libres, si no, bueno, pues. Porque ¿Qué si tal? no. Pierre Araujo. Sí, sí, adelante. ¿Cómo está? Licenciado Pierre Araujo del Perú. Bien. Me parece excelente que haya este sistema que facilitaría de alguna forma la gestión de dosis, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué se necesitaría para poder incluir dentro del hospital, ¿no? Los permisos para que este software ya corra, ¿no? Me parece excelente esta idea. Bueno, el software, como os decía, está ya instalado en la Universidad de Tarapacá. La Universidad de Tarapacá ha abierto un servidor para que todos los hospitales, si con el técnico de vuestro equipo, sea Philips, sea Siemens, sea General Electric, hace la conexión directa desde el equipo a un ordenador que tenga instalado, y Carlos os dará todos los detalles, que tenga instalado ese software que es libre para anonimizar los estudios, y que desde ese ordenador que puede estar en vuestro servicio de hemodinámica, pues al final de la semana o cada 15 días o al final del mes se transmita la información al servidor de Tarapacá, y lo que se maneje en el servidor de Tarapacá y ese programa de gestión de datos podréis vosotros también acceder por red privada virtual, y esos gráficos que yo os he mostrado los podréis ver para los datos de vuestro hospital. Normalmente en Madrid, cuando eso lo hemos hecho y el gestor de datos se ha instalado en la Autoridad Sanitaria de Madrid, pero todos los hospitales conectados, podemos ver nuestros datos. Solamente podemos ver los datos globales del repositorio, de los 700.000 datos que tenemos ahora en el repositorio, porque tenemos tomografía computarizada, tenemos intervencionismo, tenemos PCT. Podemos verlo eso cuando tenemos procedimientos repetidos en un paciente y queremos ver si ese paciente ha tenido ya otros procedimientos en otros hospitales, pero la información está restringida y el administrador le da autorización para que cada hospital pueda ver únicamente los datos. Y vosotros, si os conectáis y transmitís los datos dentro de este programa que tiene el soporte de la Organización Mundial de la Salud, por tanto, lo que podríais ver son los datos de vuestro hospital. Cada uno de vosotros podríais ver los datos de vuestro hospital, pero podríais verlos con ya esa gestión automática, que los datos se mandaran, que los gráficos se construyan automáticamente y que podáis comparar incluso con los valores que existan dentro del sistema para el conjunto de los hospitales. Muy bien. Yo creo que luego ya detalles más específicos, obviamente, en particular Carlos seguirá interactuando con los centros para algunos temas que puedan surgir. Lo importante es que era que conocieran ustedes el software, cómo estaba la situación y las posibilidades que tenía. Y yo creo que eso se ha cumplido. Cualquier otra cosa después podemos, como digo, ya bilateralmente. Bueno, ahora teníamos dos opciones. Una es presentarles la actualización de los programas de formación, y la otra es continuar darnos una actualización de cómo está el proyecto. Yo creo que vamos a pasar a esta, ¿verdad? Carlos, ya te has adelantado, estábamos pensando igual, porque según veamos cómo va de tiempo, creo que es relevante ahora que Carlos nos cuente cómo está el proyecto. Además, aprovechamos que hay gente que es la primera vez que se ha conectado, que conozca dónde estamos, cómo estamos y qué retos tenemos. Así que pasamos con esta presentación. Carlos. Muy bien, muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. En realidad esta presentación es para que nos demos cuenta dónde, en el fondo, lo que hemos avanzado y dónde estamos y cuáles son los desafíos que tiene nuestro proyecto, que afortunadamente es un proyecto de ventanilla abierta. Y eso es súper importante entenderlo, porque no significa que estamos nosotros negándonos a la posibilidad que otros centros se incorporen, sino todo lo contrario, en la medida que seamos capaces de incorporar a nuevos colegas, a nuevos países, sin lugar a dudas, el impacto que va a tener OPIPAL va a ser mucho mayor.
Ahora, en cuanto a los contenidos, lo he resumido en 4 aspectos, ¿cierto? Primero, un resumen de la situación, qué hemos realizado, en qué estamos y lo más importante, qué nos falta. A modo de resumen de la situación, nosotros internamente manejamos una plantilla Excel que hemos ido obviamente completando para cada uno de los centros. Si se fijan, acá están en colores cada uno de los centros por países. Tenemos a la Argentina, tenemos a Brasil, tenemos a Chile, tenemos a Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Por lo tanto, acá siéntanse libres de poder incorporarse activamente al proyecto. En ese sentido, pierdan cuidado en relación a la información que nosotros hemos ido recopilando en el tiempo, porque en la medida que se vayan incorporando nuevos centros, simplemente nosotros les vamos a hacer envío, particularmente de los cuestionarios que hemos ido generando a lo largo del tiempo, y a través de esos cuestionarios, esas consultas permanentes en el tiempo, hemos ido justamente recolectando la información que no solamente es la recolección de informes de dosis a paciente. Si bien es cierto, diría yo que el corazón de nuestro proyecto, el establecimiento, el proponer niveles referenciales diagnósticos regionales, ¿cierto?, en el ámbito del intervencionismo cardiológico pediátrico, pero también nosotros hemos ido cuantificando otra información que es muy importante, sobre todo para definir el día de mañana estas estrategias de optimización que nosotros pretendemos sacar con OPIPAL. Ahora, ¿qué hemos realizado? Cuestiones concretas, números que obviamente son mucho más fáciles de interpretar. Hasta la fecha nosotros tenemos 16 hospitales de 9 países, particularmente en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay, que han estado enviando sistemáticamente la información, han respondido con diferente grado, diría yo, de cumplimiento, porque entendemos que OPIPAL, yo creo que esa es una de las grandes gracias, un valor esencial que tiene nuestro proyecto, que hemos sido capaces de mantenernos en el periodo más duro de la pandemia, y por tanto nosotros tenemos apertura cognitiva total de entender las dificultades que tienen ustedes, nuestros colegas, de poder enviar la información. Por lo tanto, es absolutamente normal que exista esta diferencia en cuanto al nivel de envío de la información. En relación a la muestra de procedimiento, es decir, de datos de informes de dosis de paciente, hasta el 16 de septiembre nosotros tenemos 747 procedimientos. De ellos, un 70% nosotros consideramos válidos y el otro 30% no es del todo válido, simplemente porque falta algún tipo de información que nos permita el establecimiento de esos niveles referenciales, ¿ya? Faltan datos de peso, de talla, o quizá en algunos centros, por diferentes circunstancias, no nos han podido enviar ese dato de la magnitud dosimétrica específica para establecer los DRL, que es el producto dosiaria. También tenemos los valores de DRL que están calculados en el producto dosiaria o Kerma área en aire, y lo hemos clasificado nosotros, como bien decía el profesor Bañó anteriormente, de acuerdo a las recomendaciones de la ICRP en función de las edades y del peso. También nosotros hemos realizado a la fecha 3 webinars de formación en radioprotección con diferentes temáticas que hemos ido nosotros en el fondo levantando en función de una encuesta que en algún momento le hicimos a ustedes de cuáles eran vuestros requerimientos de formación, y en función de eso hemos tratado obviamente de poder cubrir esos contenidos que ustedes nos dijeron que eran interesantes para ustedes. Asimismo, como OPIPAL, como equipo de trabajo, hemos participado en diferentes eventos. Hemos estado en SOLASI, hemos estado en el Congreso de Física Médica brasilero, hemos tenido presencia en algunos programas de doctorado, hemos estado en varias partes, pero aquí yo quiero destacar que justamente acá somos un equipo. Y acá tenemos la presentación de la licenciada Patricia Escurra, que ella nos estuvo justamente representando como proyecto en el Congreso SOLASI, y ella hizo la presentación en torno a estos niveles de referencia. ¿Qué otras cosas hemos hecho a lo largo de este tiempo que llevamos trabajando y que han hecho ustedes desde los centros para OPIPAL y por OPIPAL? Tenemos el aporte que en algún momento hizo Marcus Oliveira, que
hay todo un conocimiento, todo un bagaje de él y de su equipo de trabajo de poder generar algún programa, ¿cierto?, que nos permita, en el fondo, la recolección de datos de manera distinta, de manera más automatizada, que pueda complementar a lo que nosotros queremos hacer con DOL. Y también quiero compartir con ustedes una noticia que nos llegó hace 2 o 3 días. El día 5 de octubre, un tremendo trabajo y mis sinceras felicitaciones para el licenciado Pierre Araujo, quien después de bastante tiempo, ¿cierto?, de generar documentación, información y presentar el protocolo que nos permite recolectar datos de dosis a pacientes en su clínica, obtuvo justamente la autorización del Comité de Ética para hacer esa recolección de datos. Y todo esto ha sido un trabajo absolutamente en conjunto. Ahora bien, ¿en qué estamos en estos momentos? Claramente nosotros queremos fortalecer la participación de algunos países. Y es así que hoy contamos con la presencia, ¿cierto?, de algunos colegas que no habían participado hasta el momento, por ejemplo, Víctor Bourel, Eleni Mitsuri, y otros colegas que, gracias al concurso tanto de María del Rosario, como también, en este caso, de Pablo Jiménez, hemos convocado fundamentalmente a colegas físicos médicos que nos puedan ayudar a poder tener una mayor cobertura, particularmente en algunos países que claramente son muy importantes por su tamaño relativo en nuestra región, y me refiero fundamentalmente a Brasil, Argentina y México. Y ahora contamos afortunadamente con la presencia de nuestros colegas de Cuba también, que ellos han estado presentes siempre y que por diferentes circunstancias no han podido participar tan activamente. También nosotros estamos en estos momentos confeccionando unos videos sobre pruebas básicas de control de calidad, pero que se refieren a aspectos muy específicos, sobre todo que tiene que ver con la determinación de los factores de corrección o calibración de las cámaras, ¿cierto?, de las cámaras que tienen los angiógrafos, para poder validar la información que ustedes nos entregan en los informes de dosis. Y ahí quiero agradecer el concurso de Omar Arias, nuestro colega venezolano, pero que está en nuestro país en estos momentos, que nos está apoyando justamente con la generación de esos videos y los estamos trabajando. También en estos momentos estamos estimulando a los centros a que nos envíen más procedimientos. Acá, colega, para que justamente nuestro proyecto sea exitoso y finalmente tengamos nosotros un impacto desde el punto de vista de los niveles de referencia para diagnóstico que vamos a proponer, es fundamental contar con vuestra participación activa y que nos puedan enviar la mayor cantidad de informes de dosis. También en estos momentos, como bien contaba el profesor Bañó, estamos instalando el sistema de gestión de dosis Torquat. Hemos realizado muchos esfuerzos y específicamente les comento que este próximo martes 19 de octubre vamos a estar en el Hospital Roberto del Río en Santiago de Chile, justamente gracias al interés y al liderazgo que ha mostrado el colega Nemorino Riquelme, junto con el doctor Daniel Aguirre, y ahí vamos a hacer, esperemos, la primera instalación del sistema Torquat en uno de nuestros servicios. Afortunadamente, los colegas de Philips Chile han tomado carta en el asunto, están muy comprometidos de poder apoyar la instalación de este sistema. Asimismo, agradecer al Hospital San Carlos, a José Miguel Cierto Fernández, el jefe del Servicio de Física Médica, que también van a estar con nosotros trabajando en ese horario, en ese día, y esperamos poder tener humo blanco el día 19 de octubre. También en estos momentos como proyecto hay un trabajo muy interesante que están liderando nuestros colegas médicos, que tiene que ver con la armonización de la nomenclatura de los procedimientos y la propuesta de categorización a través de los niveles de complejidad. Todo eso estamos haciendo en estos momentos en OPRIPAR. Ahora bien, ¿qué nos falta? Y acá, disculpen de verdad la insistencia, debemos sí o sí aumentar el tamaño de la muestra sobre los datos de procedimiento. Por lo que le acabo de comentar, para que tenga mayor significancia, mayor impacto, esta propuesta de niveles de referencia para diagnóstico. También nos falta el poder automatizar la recolección de datos, y con la presentación que hizo hoy el profesor Bañó, creo que a todos nos quedó mucho más claro las potencialidades que significaría para cada uno de nosotros en nuestros centros tener instalado Torquat,
y desde la Universidad de Tarapacá nosotros le vamos a prestar todo el apoyo técnico para poder hacer esa gestión, esa instalación en los centros vuestros. También nos falta preparar un documento de consenso donde nosotros podamos proponer controles de calidad básicos. Es un tema que hemos venido conversando y que debemos llevar adelante, particularmente aprovechando que existe un documento que se acaba de generar por la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿cierto? Un documento nuevo sobre controles de calidad, con la mirada, con la visión, con la sensibilidad de nuestra región, y por lo tanto lo vamos a usar como insumo básico para poder confeccionar este documento de consenso. También les pedimos, por favor, completar la información sobre fechas de los 2 últimos controles de calidad, que se los enviamos, ¿cierto? Se los consultamos. Es muy importante saber si se hacen controles de calidad en su servicio, y si hacen pruebas de control de calidad, si pudieran tener ese valor del factor de corrección o calibración, sería muy importante para poder en el fondo tener ese dato que nos pueda dar la certeza que la información de dosis a pacientes que nos están entregando en su informe están, entre comillas, correctos desde el punto de vista de la medición. Y lo otro, que puedan compartir con nosotros si en algún momento ustedes realizaron algún tipo de medición sobre las tasas de dosis a la entrada, utilizando espesores de agua o espesores de metacrilato para conocer cómo funciona vuestro equipo en términos de las diferentes variaciones de tamaño de los pacientes que vendrían siendo estos espesores de agua o espesores de metacrilato, y cómo va ajustándose justamente las tasas de dosis en función de eso en vuestros equipos. Y disculpen que hablé tan rápido, y eso sería, queridos amigos. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que es un resumen completo de cómo estamos y un poco qué es lo que necesitamos. Y yo creo que ahora es el momento de... Mira, veo la palabra, pide Eleni, por favor, adelante Eleni la palabra y adelante. Pablo, perdón, quiero avisar que veo conectada a una Helen, así que quizás también la tenemos a ella. Ok, quería informar. Perfecto. Bueno, ahora le pasamos... Yo quiero decir que pido disculpas porque no tenía mirado el email y estaba en clase. Y cuando lo terminé vi tu email, tu correo, y por eso ahora pido disculpas, estaba en clase, no te preocupes, Helen. De todas maneras, yo creo que lo que hemos hablado hasta ahora se puede compartir, por lo menos para tener un resumen de cómo estamos. Y está grabado, además. Sí, está grabado, bueno, es verdad, se me había olvidado, se graba Perfecto, también. gracias, gracias. Ok, excelente. Pero bueno, Eleni, por favor, adelante. Sí, buenas tardes a todos, nuevamente desde México. Bueno, yo estoy aquí en esta reunión justamente por una invitación reciente que nos hizo aquí en México Ileana Fleitas, a la doctora Brandán del programa de Física Médica, de la maestría en Física Médica de la UNAM, y a nosotros, justamente pues por la problemática de la falta de información que están comentando por parte de las instituciones que participan desde México. Le comentamos a Ileana justamente la situación en México, que es la falta de físicos médicos en el área de diagnóstico en general, en radiología en especial, en radiología intervencionista particularmente. De hecho, ni el otro programa tiene alguno de sus graduados en las áreas justamente en estas áreas, ni tampoco nosotros. Pero veo conectado desde México al doctor Teodoro Rivera Montalvo, que parece que, pues bueno, estaba yo viendo rápidamente la programación de la reunión, que está en representación de las 2 instituciones de México que participan en el proyecto. Bueno, pues le voy a ceder la palabra justamente. Creo que no tiene una relación laboral con las instituciones, pero ha colaborado con ellas, sobre todo pues en dosimetría, en procedimientos intervencionistas. Entonces, pues bueno, no quiero quitarle justamente pues esta representación. Yo no estoy representando en México en este proyecto, ni mucho menos. Solamente estoy como invitada en esta reunión, y entonces, por favor, no sé si el doctor Rivera quiere comentar algo
sobre pues, lo que ya se comentó en la presentación, en las presentaciones, y finalmente oficialmente dar a los avances que tiene México y lo que falta por realizar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Eleni. Y precisamente lo que queríamos era eso. La invitación era para que colegas físicos médicos que trabajáis en la temática de los distintos países, primero que conocierais el proyecto, que desgraciadamente no habéis participado en las actividades previas, y segundo, bueno, pues para aumentar esa masa de conocimiento y en algunos casos, pues facilitar. Quizá a veces la facilitación puede ser o contactos o algún tipo de explicación o algo así, y a la vez está formando parte del equipo. Lo que queremos es que al final seáis parte del equipo, que aquí, como decía Carlos, somos un equipo que básicamente todos tenemos un mismo objetivo, ¿no? De distintos puntos, y ensanchar un poquito los colegas de la región que tenemos interés en esta temática y que podemos sacar unos productos que pueden ser beneficiosos para todos. Entonces ese es el tema. De todas maneras, no sé, el doctor Teodoro, si quiere, por favor, alguna información de lo que nos ha adelantado Carlos, alguna noticia en particular de México. Y si no, bueno, cualquier otra persona, tampoco hay, no seguimos ningún orden. Sí, perdón, pero yo, sí, Carlos. Pablo, si lo que puedo comentar en relación a México, justamente que el doctor Teodoro Rivera, él está, como bien dijo la colega, él está ayudando a estas dos instituciones. Y ahí apareció Teodoro, no sigo hablando por él. Mi querido Teodoro, adelante, por favor. No se te escucha, Teodoro, está silenciado. A ver. Ahora sí se escucha, Teodoro. No, yo no lo escucho. Ah, ¿no? Ah, pensé que era la voz de él, era tuya, Pablo. No. Está, o sea, tiene el micrófono abierto, pero hay algo que no, por algún motivo no. Sí, no está cerrado tu micrófono, Teodoro, pero no se te escucha. Creo que debes salir y entrar de nuevo, porque cuando entras te pregunta si quieres entrar con el audio y puede no tener elegido esto. Excelente. Excelente. Ya, quizás tendría que hacer eso, sí. Bueno, bien. Básicamente, o sea, un poco también retomando lo que Víctor Burel nos decía al principio, lo que queremos es buscar esa sinergia. Lógicamente, cada país es diferente. Como han visto, hay muchos datos ya recibidos. Hay algunos de ellos que directamente se pueden usar directamente. Hay otros que necesitan completarse, ¿no? Para que sean estén validados. Y que sabemos que también hay temas que son un poco complejos, sobre todo para los cardiólogos, ¿no? Lógicamente, de comprender. Y entonces el apoyo de tener físicos médicos alrededor que puedan explicar o apoyar a la hora de por qué hace falta validar esto, qué significa validar. Yo pongo el número, lo copio, lo pego, ya tengo el número, ¿no? No, pero los físicos entendemos que ese número es un número, pero como a lo mejor la máquina no, la relación entre el número y la dosis específica, hay una relación que hay que calibrar, o sea, hay temas muy específicos que se necesitan. Entonces era un poco buscar ahí. Lo que sí que, o sea, tenemos que, como decía Carlos, en la presentación, hay hospitales que han enviado datos, que los siguen enviando. Hay algunos que están teniendo algunas dificultades por motivo, la pandemia, o lo que sea. Pero buscar si hay posibilidades de apoyarles al hospital para que pueda enviar esos datos, si hay un problema de que no entendió bien o de que, no sé, esa es un poco la sinergia que queremos buscar aquí entre todos ustedes. Y no sé, yo tampoco quiero abarcar la palabra, pero cualquier idea, cualquier iniciativa. En México hay, a ver, inicialmente había unos, creo que eran 35 o 38 centros iniciales que mostraron o había interés de participar en el proyecto, pero realmente datos, como decía Carlos, creo que solamente son 16 o 17 centros, ¿no? O sea, también se trata de si es posible algunos de los centros que por algún motivo no han podido, no sé, a lo mejor cómo facilitarles. Por ejemplo, en el caso de Cuba, si fuera posible volver a retomar los contactos que vinieron participando inicialmente en el proyecto muy bien, pero luego como que se desconectaron. Si había alguna posibilidad o alguna acción que necesitaran, por supuesto, aquí estamos y agradecerles
en este caso particular a Rosana, si puede alguna cuestión para que retomar ese contacto, no sé, hay una cuestión específica, a lo mejor es simplemente todos entendemos que la pandemia es la que es, ¿no? Pablo, perdón. Sí, Carlos. Sí, disculpa, es que en ese sentido justamente he estado interactuando durante la reunión con Roxana y se generó desafortunadamente una falta de información. Quizá ahí yo asumo la responsabilidad que no los convocamos a algunas reuniones, pero existe la mejor disposición de ellas de poder colocarse entre comillas al día y estar activos en OPIPAL, por lo tanto vamos muy bien y partiremos con ellas justamente en este trabajo de recolección de datos. ¿Ya? Excelente. Por supuesto, no, o sea, yo no quiero, cuidado, que no estamos intentando señalar a nadie ni nada, simplemente eso es lo que queremos, que esas sinergias. Ellen, que tiene la palabra, ¿verdad? Ellen Curry. Sí, quería saber cómo está la situación de Brasil, porque lo que pasó en Brasil es que la primera convocatoria se hizo con el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud lo envió a instituciones que no hacían este procedimiento. Entonces, creo que en 2019 o 2018, cuando Alejandro habló conmigo, fui a hablar con todos los hospitales. Y las personas tampoco estaban allá más, o no hacían este procedimiento. Solamente un hospital de Maranhão que estaba tratando de participar. Después, Simone entrou e invitou mais 2 hospitais. E a hora que Carlos falou comigo, estou tentando um hospital de São Paulo. Então, me gostaria de saber como está o Brasil e como posso ajudar, porque Brasil é muito grande, vocês sabem isso, mas também a inscrição dos hospitais não foi feita com os melhores que fazem esse tipo de procedimiento. Entonces, hay Simone y yo que estamos intentando colaborar y ahora estamos invitando a Regina Bitelli para que también pueda nos ayudar con São Paulo, porque así entenderíamos a alguien en São Paulo, alguien en Rio de Janeiro y así por delante. Solo muy rápido, ¿cómo está? ¿Están llenando los datos? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, Ellen, solo si tienes toda la razón de lo que has descrito perfectamente, muy resumido cómo ha sido el procedimiento. El proceso obviamente fue formalmente a través del ministerio para que designara o informara de lugares que obviamente, por eso necesitamos gente experta como ustedes detrás, debajo con información de inteligencia que pueda afinar. Entonces en esa estamos. Pero has descrito perfectamente en resumida cómo fue un poco el proceso de arranque de Brasil. Carlos, entonces le cuentas tú cómo estamos ahora en Brasil. Sí, cómo no. Un gusto, Helen, una alegría que estés con OPIPAL. Amiga mía, en estos momentos los 3 hospitales que yo estoy mostrando en la presentación son los que están activamente participando del proyecto. Y en cada uno de ellos hay físicos médicos, tecnólogos o cardiólogos que están participando. Por lo tanto, en la medida de vuestras posibilidades, si pudiéramos incorporar otros hospitales diferentes a estos 3, sería absolutamente maravilloso. Y yo después te puedo explicar, podemos hacer una reunión más pequeñita entre los 2 para poderte explicar dónde estamos y lo que necesitamos. Perfecto, podemos hacerlo después, perfecto. Entonces vamos a añadir más uno que es de São Paulo, que te hablé con Regina Bitelli, que tiene pocos pacientes, pero hace incluso para niños muy pequeños el procedimiento cardiológico. Víctor está pidiendo la palabra y ya se conectó de nuevo Teodoro, creo. Yo estoy mirando las manos. De acuerdo a lo que comentaba Helen recién, yo estoy un poquito en la misma situación de ella, sin conocer cuáles fueron los principios del OPIPAL, pero sí tengo la misma incerteza respecto a qué está pasando con los datos de Argentina, en qué lugar se puede colaborar. En su momento hablamos del Garrahan, pero creo que me habías dicho, Carlos, que había 4 instituciones más. Entonces te voy a pedir si después en algún momento podemos hacer esa pequeña reunión que vos le indicabas a Helen, como para saber si en las otras instituciones realmente se puede colaborar con algo y acercarnos a la gente, porque otra cosa que también coincide en Argentina con las otras situaciones que planteaban es que, por supuesto, no hay físicos médicos en los servicios de radiodiagnóstico. Directamente no existen. De modo que, bueno,
por ahí, si nos podemos acercar como para poder empujar esas cosas. Yo no quiero ocupar mucho tiempo de esta reunión en particular, que es más general, pero por ahí, Carlos, después te agradecería una mini reunión como para avanzar en este tema. Así que yo los dejo seguir con el resto de la reunión porque es lo que te quería pedir, Carlos. Muy amable, Víctor. Ahí hago el compromiso para contactarme tanto con Helen como contigo a partir del día lunes, para que en función de vuestra agenda tengamos estas reuniones en forma personalizada. ¿Ya? Perfecto. Teodoro, amigo mío. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Pero sí. como todo un mexicano, muy bien. Muchas gracias. De hecho, únicamente es para complementar lo que nos ha dicho la colega hermosa Eleni Mitsura. En realidad, la primera convocatoria que nos hizo el favor nuestro amigo, colega Úbeda, se incorporaron varios hospitales. El problema, yo creo que a nivel Latinoamérica, es que no existe la figura del físico médico en radiología diagnóstica. Entonces, se tuvo que convocar primero con base a las jefaturas de los sistemas de cardiología. Se comprometieron alrededor de 10 hospitales, pero pues no se logró completar el trabajo porque la participación en cuanto al abastecimiento de datos no fue posible. Después quedamos con 3 hospitales, ¿sí? Y es que ahorita con los cuales estamos trabajando, yo siento que los hospitales que estamos participando son, digamos, hospitales grandes. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Cardiología. Y entonces, digamos, son los que estamos representando todo México. Esperemos que con la amabilidad de Eleni, ella tiene un poder de convocatoria muy enorme y ojalá que nos ayude también ella. Muy bien. Y gracias. No sé si puedo decir algo mientras veo que no... Sí, Pablo, levantaste la mano, perdón. No, solo que era para aplaudir, para no hablar todo el rato, aplaudir la reacción de Teodoro Rivera. Ahí está, aplaudo, yo también aplaudo. No, yo quiero decir 2 o 3 cositas nada más que mientras los estuve escuchando. En primer lugar, decir que estoy realmente muy feliz, siempre disfruto estos seminarios, pero el de hoy yo creo que es particularmente interesante porque lo veo como un punto, un escaloncito, un punto de inflexión en el proyecto. Estamos subiendo un escalón. Y de alguna manera, como decía el de la Sociedad de los Poetas Muertos, cuando uno se sube arriba de algo, ve desde otra perspectiva. Y yo lo que siento es que nos subimos un escalón más arriba. Y claro, al subirnos todos más alto, es mejor, pero vemos mejor también lo que hemos hecho, como bien lo presentaste, Carlos. ¿Qué hemos hecho, pero también qué nos falta? Entonces, sin duda yo veo que esto es muy positivo. Veo como 2 niveles acá. Uno que es la colaboración regional, que ha sido el motor inicial que motivó este proyecto, que la tenemos porque contamos, por supuesto, porque esto lo está llevando adelante nada menos que la Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo de la OMS para la perspectiva global y de la IAEA, que es también una organización global, pero es el sector de cooperación técnica en América Latina. Así que lo regional está muy fuerte con organizaciones que estamos de verdad comprometidas en hacer lo que podamos. Pero veo también que surge ahora algo nuevo, que es esta idea de los mini, como dijiste, Víctor, las mini reuniones, las mini interacciones. A nivel nacional, a veces parece mentira que estamos en un mismo país, en México, en Brasil, en Argentina, y seguramente puede pasar en otros lados, y no nos comunicamos porque estamos en distintas instituciones. El proyecto también puede dar esta oportunidad que a nivel del país se pueda coordinar esfuerzos. Y la falta de físicos médicos, que lo sabemos, es a nivel mundial en esta disciplina, de alguna manera paliarla, por decirlo así, contando con apoyos nacionales y a su vez regionales. Entonces, yo quería decir eso y agregar un comentario más acerca de las empresas y los fabricantes. Como ustedes ven, acá hay un rol también que tienen que jugar los fabricantes. La OMS es muy
muy cauta cuando debe trabajar con la industria, porque sabemos que existen conflictos de intereses y nosotros debemos prevenirlos bajo todo punto de vista. Entonces este proyecto de ninguna manera va a promover un equipo de A o B o C en cuestión de la marca, pero al mismo tiempo, y en el Bonn Call for Action, en la convocatoria de Bonn hay una acción específica. Es necesario comprometer a los fabricantes, y de hecho tenemos instituciones que los reúnen, y una de ellas, que se llama DITA, que es la Asociación Global Mundial de todos los fabricantes, está en relaciones oficiales con la OMS. Entonces, les quiero decir, los necesitamos, tienen que ser parte. La OMS, la OPS y OIEA también tendrán que tomar los recaudos para lo que son los conflictos de intereses, pero claramente van a jugar un rol porque pueden ser muy importantes para ayudar, por ejemplo, la implementación del DOLPA. Yo acá paro, quiero escuchar realmente a ustedes, pero son los puntos que tomé nota. Pablo, gracias. No, Charo, por supuesto, no hay nada que agradecer, todo lo contrario. Jesús, Pablo, yo quería palabra, hacer, ¿verdad? Bueno, quería perdón. hacerte un comentario muy breve, y es insistir en algo que hemos dicho desde el principio, que ha dicho Carlos, que ha dicho Pablo, y es que los que estáis ya participando y los futuros participantes, mandar algunos datos, porque si se proponen unos niveles regionales de referencia y estamos diciendo que hay 18 hospitales participantes, pero algunos de los hospitales únicamente han mandado 5 o 6, menos de 10 datos, es algo que hace débil el proyecto. Y entonces todos estáis haciendo, desde que hemos empezado el proyecto hasta ahora, bastantes más procedimientos. Entonces, mandar por favor algunos datos adicionales, aunque sea manualmente ahora, hasta que tengamos más acceso a los sistemas automáticos, pero de los últimos 10 procedimientos o 15 o 20 procedimientos, pero a ver si pudiéramos conseguir que al menos todos los hospitales participantes hubieran mandado al menos 20 o 30 procedimientos, hacer ese esfuerzo, y el esfuerzo sería simplemente decir, el paciente 1, este es el peso del paciente, este es el procedimiento diagnóstico terapéutico, o refinar más el nombre, y este es el producto kerma área o dosis área que se ha impartido en el procedimiento. Y simplemente mandar esos 10 o 15 datos van a hacer el proyecto mucho más fuerte y va a hacer que tengamos unos datos que no tiene ninguna otra región en el mundo. Gracias. No, excelente. Jesús tenía la palabra pedida, ¿verdad? Perdón. Sí. No, por favor, acá estamos entre amigos. Lo primero, yo puse mi celular a disposición del grupo de Argentina. Me pareció muy prudente el comentario y oportuno. Creo que es el doctor Víctor Burel que comentó para reunirnos. Yo conozco el proyecto de José Alonso, somos amigos personales, así que y en todos los congresos, simposios, siempre hablamos algo de esto, así que me pongo a disposición para tener una reunión entre nosotros y poder llevar a OPRIPAL un proyecto común. Y el segundo, cuando mostraron una de las tablas que mostraron, vi que nosotros no habíamos respondido un cuestionario. He recibido tantos mails de todos lados, me siento avergonzado, con lo cual pediría si me lo pueden enviar, porque entonces claramente en este fin de semana largo lo respondo. Muchas gracias. No, gracias a vosotros, y por supuesto no se sientan, o sea, la idea de poner la información es por lo que hay, no se trata, como digo, de señalar a nadie, ni muchísimo menos, es simplemente usar estos espacios, ¿no? Para, bueno, pues eso, para decir, mira, cómo estamos, y todos, cuidado, y todos comprendemos que estamos pasando una situación muy compleja a nivel global y a nivel regional con la situación que todos tenemos, o sea que ni muchísimo menos, por favor, eso es lo último. No sé si hay algún comentario, alguna persona más. Yo quizá estaba pensando en paralelo, pero solo para aclarar, aprovechando que hay muchos físicos médicos hoy conectados, depende del día. Un poco lo que Carlos comentaba en su presentación, que se estaba trabajando una cosa que está... Pablo, disculpa, lo que pasa es que Pati Miranda, como está conectada en un celular, está levantando... Ah, perdón. Pues no tiene manito amarilla, Pati. No, perdón, no, pues nada, entonces, por favor, adelante. Sí, no, si eso lo mío era solo un pequeño puntito que no. Adelante, por favor. Patricia Miranda. Micrófono.
Otra vez. Ah, ok. ¿Ahora sí? Sí, sí. Hola a todos. Dale. Yo me he conectado hace un rato ya. Lo que quería decir era que si alguien va a mandar los procedimientos, ojalá tenga una descripción del procedimiento que se hizo para que una vez que ya tengamos todo hecho, el nivel de complejidad, podamos aplicarlo a esos procedimientos también, para poder avanzar un paso más. Sería como muy bueno que eso fuera así. Eliseo dijo que mandara los datos, pero tal vez sería súper importante que estos datos incluyeran qué procedimiento se hizo, cómo se hizo y qué se hizo en definitiva, para poder después ponerle el nivel de complejidad una vez que tengamos todo eso hecho. Eso era. Que estén muy bien. Ok, no, muchísimas gracias, Patricia, por recordar este tema así. Muy relevante. Y vemos que estás almorzando, ¿no? En algún lugar. Ahí, bueno, está muy bien. No, yo lo único que quería comentar era, pero muy pequeño, que Carlos comentaba en su presentación, digo, porque aproveché que hay muchos físicos médicos hoy, de que se estaba trabajando en una especie de controles básicos mínimos que quisiéramos que los centros hicieran. Pero lo que quiero aclarar es que no se trata de hacer un protocolo nuevo, o sea, ya existe el protocolo. Hay un documento base que ya ha comentado Carlos, que se ha publicado, más es un documento para la región en español sobre los controles de calidad recomendado para toda el área de radiodiagnóstico en general. Lo que se trata es de seleccionar solamente qué pruebas mínimas van a ser necesarias para específicamente este proyecto. No se trata de más, ¿eh? No, yo para que no piensen, digo, alguno está pensando, bueno, ahora hay que trabajar. No, quiero solo esa, que estaba pensándolo yo en el background. Digo, si alguno se quedó pensando, a lo mejor no, solo lo pensé yo. Entonces, bueno. Chiquillos, yo estoy a 1.300 kilómetros de Santiago, así que me costaba mucho comunicarme, así que solo me comuniqué cuando pude. Yo ya le había contado un poco a Eliseo que había tenido que hacer un asunto que fue de última hora y es por eso que tú me ves como distinto. Bueno, Patricia, sí, no, se te ve allá, no sé, se te ve como en un lugar extraño, sí. Tengo una pregunta para ti, Patricia, Dime. Por lo que tú dijiste, que es importante esto de que si se puede aprovechar para juntar esos datos, pero quizás me lo perdí. ¿Hay alguna descripción que se le pueda agregar en lo que estamos pidiendo, lo que Carlos pide, para que les sirva a ustedes? Digo ustedes, me refiero a los clínicos, a los cardiólogos, que sé que ya hicieron reuniones, que el webinar anterior se habló de eso. ¿Qué puntos tendrían que agregar a esos que Carlos hoy pusiste en el slide? Esto, para que sirva también. Es que yo no sé lo que Carlos puso, porque yo esa parte no la vi. No, pero la vas a ver en el slide cuando te lo mande, los 3 puntos que se piden, en cuestionario que se mandó, con 3 preguntas. Si hay algo más que hubiera que agregar ahora para que pueda ser útil para los niveles de complejidad. Le pregunto a Patricia, pero en realidad le pregunto al grupo, ¿no? Claro, lo que pasa es que sería muy bueno, como decía antes, que se pusiera el diagnóstico del paciente y qué procedimientos se hicieron específicamente. O sea, se hizo una angioplastía de rama, se puso un stent en la rama, se puso 2 stents, primero, qué procedimiento se hizo y con qué nivel de complejidad, en el sentido de que cuántas cosas se hicieron agregadas al diagnóstico. Me parece muy bueno tenermos estas informaciones, pero me preocupa que cuanto más informaciones queremos, más difícil de colectar el dato. Necesitamos saber, porque muchas veces el físico no va a estar allá, va a pedir al técnico para que registre. Y no sé si vamos a conseguir todos esses datos con tantos detalles que lo técnico lo copie. Es un comentario solo. Es que yo no sé cómo registran, o sea, por lo menos en general lo que uno hace es el diagnóstico del paciente y le pone qué procedimiento hizo y qué otros detalles hizo. Se supone que el médico debe poner todo lo que hace.
en teoría, digamos. Entonces, como que en teoría sería, sí, en la práctica no siempre. Es eso que estoy diciendo. Estoy hablando de la práctica. Entonces, o estamos junto con el médico y apuntando y preguntando, o es muchas veces difícil de obtener los datos ¿cómo se dice? En la tabla con las informaciones del paciente. En Brasil lo decimos prontuario, no sé cómo es en español. no sé la historia clínica. En eso, ¿no? Historia Sí, la historia clínica, clínica, sí. Historia clínica. Sí, la historia del paciente, claro. Sí. Que en general yo no sé, pobre, se escribe muy si poco. servirá de algo mirar cómo se hace la descripción del procedimiento. O sea, cuando el médico describe el procedimiento, tal vez podría ser que una vez que pone el diagnóstico, pone las cosas que hace. Angioplastia de rama, stent de la rama, no sé qué. ¿Me entiendes? Hay una descripción que debiera ser un poco más específica, y eso debería estar en el informe del médico, si es que no logran conversarlo o algo así. Carlos, esta es la tabla, ¿verdad? Sí, un comentario en torno a eso. Si ustedes se fijan, lo que indica Patricia sería nombre o procedimiento, y nosotros lo estamos colocando o patología. La sugerencia, quizás, Patricia, agregar una columna más que indique procedimiento realizado. ¿Pati? Patricia, yo pienso que sí. Sí. Por ahí no pero podríamos hacerlo de ahora en adelante, sí. Si al yo final... creo que nosotros lo hemos hecho. Nosotros cuando yo te he enviado los datos, está todo el procedimiento, el diagnóstico y todo lo que se ha hecho de los pacientes. Así que eso es algo que nosotros estamos acostumbrados. Claramente, Patricia. Bueno, pues yo creo que está bien. No sé si hay algún comentario final. Si no, yo creo que vamos a tener que ir resumiendo y cortando, porque pues, las personas tendrán sus agendas y todos tenemos, ¿no? Obviamente, por mi parte, y por supuesto, es que agradecerles toda la colaboración, todo el trabajo, el esfuerzo. El proyecto sigue vivo, seguiremos trabajando, es nuestra intención continuar con él por la relevancia que tiene. Y bueno, creo que ha sido una sesión, coincido un poco con Charo, que ha sido quizá una sesión un poquito especial hoy, ¿verdad? Ese sentimiento de que vamos un pasito más adelante y acercándonos a los objetivos que todos nos queremos. Entonces, solamente agradecer otra vez a todos ustedes. No voy a detallar uno por uno porque sería para ahorrar tiempo, y mandarles un fuerte abrazo, y les emplazamos a la siguiente reunión. Por mi lado, yo estoy así. Okay. Yo, si me permitís, Pablo, un último comentario, ya que voy a hacer algo local y pedirle por ahí a Jesús, a quien no conozco, a Patricia Barbosa, a quien no conozco tampoco, que a través de los mails que llegó en una cadena estamos conectados, y por qué no intentar hacer algo local para poder hacer algo más compacto respecto de Uplipag desde Argentina, ¿no? Además de esta mini reunión que personalmente le solicité a Carlos como para empaparme un poco más del tema. Eso es una falencia mía, por supuesto, porque recién comienzo en este proyecto y apenas sé de qué va. Pero le propongo a Jesús y a Patricia que de alguna manera nos conectemos y estemos en contacto. Ahí yo dejé mi celular en el chat, nos armamos un WhatsApp y... Perfecto. Yo esta semana estoy muy complicado, toda esta semana que viene. A partir del lunes 18... nos hablamos y damos comienzo. Y me parece que hay mucho por hacer y es un camino muy largo por recorrer, así que me sumo. Yo quisiera decir que si me pueden incluir en ese grupo, yo feliz. Yo creo que podría ayudarles, y bueno, si creen que no, pero en todo caso está a la disposición, ¿no? Sí. Tú tienes mi teléfono, creo, Jesús. Sí, claro. Tú lo tienes. ¿Te inscribiste en el simposio? No. Entonces no te pongo. Pero cuando es que lo que pasa es que depende, porque si estoy en un lugar que no me puedo comunicar,
No. Miércoles 13. Ah, no, entonces sí, yo puedo estar ahí porque voy a estar ya en Santiago, así que no hay ningún problema. Me inscribo, no te preocupes. Felicidades a todos y nos estamos viendo. Chao. Bueno, gracias a todos, gracias Eliseo por todo tu apoyo, porque realmente yo quería hacer un agradecimiento especial a ti y a Carlos, y gracias a todos ustedes, ha sido una alegría verlos. Hasta la próxima. Venga. Bye. Igualmente. Buen fin de A todos, semana, nos hasta luego. Gracias. Desde México, saludos. Gracias. Muy amable.